la mutual en la cual nos encontramos, y quería darle un poco la introducción a la charla de Rubén. Me parece importante que todos sepan que esta mutual, que es una mutual de profesionales de la arquitectura, se viene desarrollando como idea de hace muchos años. El año pasado, sobre principios de año, empezamos los trámites para inscribirla en el INAES y en personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, justo antes de la pandemia pudimos introducir los documentos, y bueno, hace un par de meses que ya tenemos la inscripción definitiva, tanto en Nación como en provincia, con lo cual hemos iniciado nuestro trabajo en todo sentido, ¿no? O sea, la idea de la mutual es generar una nueva institución para toda la región, que ayude a los profesionales, arquitectos, técnicos, ingenieros, en todo aquello que los colegios profesionales no pueden brindar por una cuestión de ley. En ese sentido, hemos elaborado ya distintos eventos y distintos servicios que se encuentran se encuentran dentro de la página de la mutual, que es www.mutualampara.com. Y básicamente ya estamos brindando servicios de descuentos en distintos comercios, farmacia, servicios de asistencia profesional de abogado y de contadores. Tenemos descuentos muy importantes en distintos comercios de la ciudad de Mar del Plata y de la zona. Uno de los ejes de nuestra mutual, muy importante para nosotros, es la formación de los profesionales luego que se reciben, con lo cual hemos generado ya varios encuentros, casi todos en esta nueva modalidad que tiene que ver con lo virtual debido a la pandemia. Y en este caso hemos invitado, y agradecemos mucho a Rubén Pesci, que haya accedido a poder brindar una charla sobre sustentabilidad. Simplemente, yo creo que todos lo conocemos, pero voy a hacer un pequeño recondo de su trayectoria. Rubén es un reconocido arquitecto tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido uno de los pioneros del desarrollo sustentable. Ha recorrido en sus funciones, tanto públicas como privadas, sobre todo en el campo docente, en distintas universidades del país. Es fundador de la Fundación CEPA y ha desarrollado trabajos de urbanismo en distintos lugares, entre ellos Magdalena, el plan estratégico de la frontera argentino-boliviana, y ha dirigido varios planes estratégicos, como en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Maldonado en Uruguay, Porto en Brasil. Y en el año 2013 se hizo cargo del plan estratégico de la ciudad de Mar del Plata. Por supuesto que tiene innumerables publicaciones, todo esto lo pueden encontrar en su página web. Y para nosotros es un honor, y agradecemos mucho, Rubén, que puedas brindar esta charla y que podamos vincularnos a una ciudad que vos conocés muy bien, y te agradecemos mucho por esta deferencia. De nuestra parte, ahora escucharte, y después, si podemos, que vos brindes las respuestas de las que ya hemos realizado, de las preguntas que hemos realizado, y si da para seguir dialogando, mejor. Así que te agradecemos mucho y bienvenido a la Mutual Ampara. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ampara, y los amigos que estoy viendo ya en pantalla, algunos viejos conocidos y otros nuevos amigos, espero. Es un gustazo para mí siempre participar de alguna actividad en Mar del Plata, y no me faltan ocasiones.
pero en este caso en particular, por esta institución que no conocía, que valoro sus cometidos, por supuesto, y que veo que tiene mucho impulso para hacer por la profesión y por la ciudad de Mar del Plata. Bueno, sí, a pedido de ustedes preparé algo vinculado a la sustentabilidad de las ciudades y a la gran pregunta, ¿puede ser Mar del Plata una ciudad sustentable? Creo que esta es la gran pregunta y por lo cual muchos de ustedes están acá escuchándome. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque la conozco desde como muchos argentinos. Es orgullo para Mar del Plata de que muchísimos argentinos la conozcan por sus pasos de niño, de adolescente, de jóvenes, de prematrimoniales, postmatrimoniales. ¿Cuántos serán los argentinos que no conocen a Mar del Plata? Bueno, algunos lamentablemente no la habrán podido conocer, pero yo sí, y por eso la quiero mucho. Bueno, esta historia entonces tiene muchos años. Yo podría hablar de actuaciones en Mar del Plata con seguridad desde 1970. Pasos importantes por la Facultad de Arquitectura en particular y por algunas otras unidades académicas de la Universidad de Mar del Plata y proyectos. Hasta que esto me lleva a presentarnos como CEPA, Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente, al concurso público abierto que hizo Mar del Plata en el 2012, creo, o 2013. Tuvimos la enorme suerte de ganar ese concurso, esa licitación pública, y enseguida nos pusimos a trabajar. Este fue un proceso de aproximadamente un año durante el trabajo para hacer el plan estratégico de Mar del Plata, esa era la encomienda, y sus derivaciones, obviamente, porque teníamos que así ver todos los sectores, todos los campos de actuación. Y esto decidimos hacerlo como siempre el CEPA, desde 1969 creo que empezamos, todo participativamente, todo. Nunca hicimos un plan que no fuera absolutamente participativo. Y eso entonces nos parecía que Mar del Plata daba lugar a una enorme oportunidad. Lo que les voy a contar ahora es un breve resumen de los enfoques de ciudad sustentable que nosotros manejamos y de la aplicación a Mar del Plata, con algunas preguntas que yo hago al final también. Yo les hago a ustedes, o les hago a los actores sociales de Mar del Plata al final. Y mucho gusto también de responder a las preguntas que ya me han hecho y a las que quieran hacerme. ¿Podemos empezar con la proyección, por favor? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Esta es una versión que he preparado especialmente para este encuentro, que no contiene ni todo lo que se hizo, que sería un día enorme de taller, 8 horas por lo menos de discusiones de taller, ni tampoco deja puntos suspensivos. Voy a plantearle la esencia de lo que se hizo en aquel momento. Con una aclaración inicial. Si yo no recuerdo mal, fueron 120 las instituciones de Mar del Plata que participaron activamente. Y detrás de ellas había otros tantos pertenecientes a esas instituciones y con momentos en que llegaron a ser hasta 200 participantes en los talleres participativos, armados a su vez en grupos de trabajo para poder también ir más en profundidad. Así que pongo mi honestidad al servicio de ustedes. Lo que van a escuchar, lo que van a ver, fue sucesivamente aprobado, concordado por 120 instituciones de la ciudad, que eran casi todas. Había algunas que nunca entendí muy bien por qué, o no habían sido muy bien convocadas, o no quisieron asistir. Yo trato de hacer trabajos que tengan una convergencia de ideas y no un partidismo puesto por delante de. Si hubo partidismo, no los conozco, no los conocí. Si alguno conocí, me lo olvidé, por suerte. Si algunas instituciones no llegaron porque no se sintieron bien convocadas, o algunas personas creyeron que ya lo sabían todo y tampoco entonces quisieron participar, no lo sé. Pero para mí quiero decirles de entrada que fue un proceso muy grato, digno de la mejor Mar del Plata que me sabía contar mi gran querido amigo Coco Rossi. Y otros queridos amigos como Héctor Odone, de la Facultad de Arquitectura, el gran profesor, y muchos más.
Bueno, vamos al grano entonces. Adelante. Primero quiero hablarles un poco de lo que significa ciudad sustentable. Para eso les voy a pasar rápidamente unos modelos exitosos. En alguna de las publicaciones se dice que estos son los modelos más exitosos. Hay mucha concordancia en varios de estos modelos, de los cuales tenemos que aprender. Adelante. Bien. El primer modelo que les quiero explicar, en un par de minutos cada uno, a ver, tengo alguna dificultad yo acá con la... Era que se me fue la imagen. ¿Ustedes ven bien la imagen? Yo no la veo ahora. Sí, sí, tenemos a Copenhague, Dinamarca. Tenemos a Copenhague. Bueno, pues yo la querría ver también en pantalla grande. No sé por qué se me escapó la visión en pantalla grande. A ver. A ver. Pero, ¿qué pasa? No, ahí lo veo a Oscar Romero, pero no veo la pantalla grande. Ay, qué lío. A ver si me pueden ayudar desde allí. A ver acá, esperen. No, tampoco puedo ampliarla. Rubén, Sí. Julia Romero te habla. Hola, Julia. ¿Cómo te va? ¿Cómo Deja te de va? compartir y volvé a compartir. A ver, deja de compartir. Dejo de compartir. No lo encuentro, che. Perdónenme, no lo encuentro. Quizás, si no que leamos alguno de nosotros el texto, ¿te ayuda? No, yo me acuerdo de memoria también, pero ustedes la imagen la están viendo. Sería interesante porque yo había hecho una serie de anotaciones también en los textos. ¿Por qué no puedo ver esto, Dios mío? Estándar, stand-by, side-up. ¿Querés que deje de compartir? Está compartiendo la pantalla es Carolina. Sí, Ajá. dejo de compartir y vuelvo a compartir. Claro, A ver, exactamente. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Ahí me ves, Rubén? Sí. Y ahí Carolina voy. estoy viendo, sí, Sí. adelante. Y Los veo a ahí todos voy a en la... realidad. Ahí está. ¿Ahora? Sí. Ahora sí, adelante. Espera que cargue. Ahí está. Bueno, Copenhague. Obviamente estos países nórdicos, en este tipo de cosas se las saben otras. Algunos decían que tenían el índice de suicidios más alto del mundo, no sé si continúa, pero en este tipo de cosas son muy prácticos y son muy sabios. El 50% de la población se traslada a su trabajo en bicicleta. Miren esas bicisendas que parecen autopistas de bicicleta. No es un pequeño carril sacado del automóvil, como a veces hacemos nosotros, y bien que lo hagamos. Pero esto es otra cosa, esto es una ciudad de movilidad en bicicletas, lo cual cambia absolutamente el consumo de recursos no renovables, la contaminación del aire, el estrés del ruido. En fin, es un ejemplo extraordinario, donde tenemos que ir a una red de ciclovías y no a una pequeña carril compatible con los riesgos del automóvil y los camiones. Adelante. Acá casi todas las experiencias de sustentabilidad, el consumo de carbono, oxígeno, la emisión de carbono de oxígeno 2 a la atmósfera, la cordialidad del tránsito, son uno de los temas más destacados del caso de Copenhague y que no podría faltar de ninguna ciudad que quiera ser sustentable. Pero es muy interesante que una ciudad mucho más pobre, como Ljubljana, en Eslovenia, que la conozco, la he visitado, así como Copenhague, destaca el consumo de agua potable, agua limpia, natural, en las calles, gratis. Por Dios, esto es una conquista que Roma exhibe desde hace 2000 años. La trajo desde los montes cercanos desde hace 2000 años o más. Y no podemos negar que es una de las virtudes esenciales de salud, de convivencia, de economía, de
ecología en términos más generales, de la trama de relaciones entre todos los componentes que hacen una ciudad sustentable. Es muy importante contrastar esto con el caso de Copenhague, porque Eslovenia era un país muy pobre hace muy pocos años, tuvo gravísimos problemas políticos, institucionales y sociales, y renace como de las cenizas, y uno de los factores extraordinarios es la cantidad de verde por habitante que tiene. El 70% de las viviendas en esta ciudad, que es la capital eslovena, se calienta por distritos y distribución de gas natural. Y es una de las pocas ciudades europeas que puede presumir de agua potable natural sin tratamiento previo. Adelante. Pero mientras tanto, Marruecos hace otra aventura interesantísima, que genera la planta de energía solar concentrada más grande del mundo. Entonces son las ideas y la capacidad de llevar a la práctica las ideas las que hacen esencialmente la sustentabilidad. Puede ser en un país pobre, puede ser en un país rico, pero tienen que tener políticas firmes y compartidas, porque incluso si no son compartidas, por más que implementen políticas de este calibre, la energía solar, pero luego no tiene continuidad porque hay golpes de Estado, porque hay riesgos, porque hay inseguridad. Entonces, una de las prácticas de sustentabilidad que hoy el mundo entero está hablando son los riesgos, el peligro de la no paz. Pero con paz, hasta en países pobres se puede realizar este tipo de transformaciones colosales. Adelante. Bueno, de San Francisco podríamos decir muchísimas cosas de sustentabilidad, pero una de las que descuellan, y es compatible con la gran densidad de las áreas centrales, con la altura de los edificios que vemos en la pantalla, es la recolección selectiva. Esto significa que el 80% de sus residuos se reduce, se reutiliza, se recicla o composta. Esto es un verdadero avance en términos de residuos y no los rellenos sanitarios u otras aventuras por el estilo. Ya pasó ese tiempo, ya se experimentó, ya sabemos que no es lo mejor. Entonces tenemos que ir a un cambio cultural. Entonces, ustedes saben que estamos en 2 décadas fundamentales para las Naciones Unidas. Una es la década de la regeneración, y esto tiene que ver también con los residuos. Hay que regenerarlos y no ocultarlos, vaciarlos lejos y permitir que se sigan produciendo. Tenemos que reciclarlos y reutilizarlos, regenerarlos. Adelante. Yo incluso digo que esta selección que aparece por ahí en Internet como una de las más brillantes, no contiene la cantidad de casos enormes que se han realizado ya de ciudades sustentables, y algunos mucho más humildes y pobres, o de países pobres. Y también tienen que ver, obviamente, con la arquitectura. Miren cómo es posible hacer un área de vivienda claramente de interés social, para ese nivel de adquisitivo de Alemania, ¿no es cierto? Pero bastante densa, pero con personalidad, con la variedad que hace también a una forma de cultura inclusiva. Los techos, interesante forma de otorgar ese último piso o esos últimos pisos como arquitectura del calentamiento solar. Adelante. El 80% de la construcción en Alemania es de carácter sustentable, por los materiales, por el tratamiento de la envolvente, por la localización y la forma de urbanismo. Pero esto ya no tiene límites, ya no tiene fronteras, estamos en otro mundo, espero que todos lo hayamos comprendido. Y podemos hablar y pensar en China como podemos hablar y pensar en Estados Unidos o en cualquier país de nuestra sufrida América Latina. Tianjin, en China, es una experiencia extraordinaria también de ciudad sustentable, porque en el páramo de Tianjin se realizó una gran limpieza para restaurar el depósito central y desarrollarlo a su alrededor, como una ciudad llena de árboles, paneles solares y turbinas eólicas. Y utiliza inclusive la temperatura del suelo para obtener energía.
Entonces, en síntesis, ahí también aparece una arquitectura de rascacielos con todas las discusiones que hay alrededor de eso, y reinterpretada como una serie de bloques bastante aislados, lo cual garantiza el buen asoleamiento, la buena distancia de privacidad, la presencia del continuo paisajístico, y no de aquellos bloques de cemento prefabricados que hacíamos en las décadas de 50, 60, 70, 80, 90 veces, que podían pertenecer a un país dictatorial o a un país totalmente democrático, pero donde la arquitectura estaba absolutamente equivocada. Adelante. Entonces estamos viendo distintas aproximaciones a la sustentabilidad. Y es claro, puede ser que a alguno de nosotros también nos resulte muy querida esta imagen de la ciudad medieval, la ciudad del siglo XIX, con esa arquitectura que responde a un lenguaje histórico que todos comprenden, que todos aman, y fundada en su proximidad con los grandes espacios naturales, las ciudades costeras, las ciudades sobre los lagos, las ciudades rodeadas de bosques, donde acá los términos de sustentabilidad son infinitos. Una tasa de urbanización muy alta que, sin embargo, es lograda a través también de grandes aportes arquitectónicos urbanísticos, muchas veces un tanto olvidados por la crítica. Enseñamos mucho más objetos arquitectónicos como viviendas individuales y enseñamos mucho menos un urbanismo sustentable. Adelante. Bueno, el caso de Ámsterdam es amado y conocido por quien la visita prácticamente. Todo esto tiene por detrás también dificultades enormes, porque son lugares ricos en su mayoría, pero no totalmente ricos, y hay problemas de contaminación de los mares, contaminación de las aguas, inundaciones, etc. Es más, yo diría, el cambio climático nos ha puesto también en crisis estos modelos, porque aparecen nuevos desafíos de los cuales habitualmente nuestra profesión sabe más por el dicho que por el hecho. No nos lo enseñan o nos lo enseñan mal, nosotros no lo practicamos de verdad, hay muy poco urbanismo y muy poco planeamiento en Argentina, muy poco, demasiado poco. Y pasan los gobiernos, incluso este ya tiene bastante tiempo como para haber iniciado una acción pletórica, potente, de pensamiento crítico sobre la sustentabilidad. Y bueno, sí, hay algunos premios, hay algunos caminos, pero todavía están apenas en la primera nota de una buena música, no más que una primera nota. El caso de Ámsterdam es famoso precisamente por ese diseño del siglo XVI, XVII, de una ciudad en el agua, la Venecia de los países nórdicos, para solucionar el problema de inundaciones hicieron un sistema de ciudad en el agua, entendieron el ejemplo de Venecia, y 4 o 3 siglos después lo llevaron otra vez a la práctica. Toda esta ciudad podría ser patrimonio de la humanidad. Y es una ciudad hecha de canales, veredas, que también son compatibles con el automóvil en algunos casos, y bicicleta y caminar. Adelante. Reykjavik, en Islandia, también ahí en ese final del mundo. La tierra en Islandia, la tierra en la isla, allá arriba, y sin embargo se ha constituido una civilización muy estudiada, muy creciente en la otra gran década de las Naciones Unidas que estamos viviendo, la década de la cultura. Regeneración a través de la cultura es casi la clave del presente. No de la arquitectura, para mí, mis colegas, que da un aporte importante a la cultura, pero no único. Acá tiene que ver la conciencia social, tiene que ver la cultura literaria, la cultura artística, la cultura tecnológica, orientada ahora a la sustentabilidad. Fíjense, en el caso de Reykjavik ha sido pionera en el uso de la energía geotérmica, ya que casi el 95% de la calefacción en la ciudad proviene de la calefacción geotérmica renovable. Bueno, en fin, ¿qué les voy a decir? Y por supuesto, un cuidado arquitectónico urbanístico extremo, donde la ciudad trata de contener su expansión, trata de contener escalas
desubicadas para la convivencia urbana. En fin, adelante. Bueno, y quiero decirles desde ya que Mar del Plata debería estar en esta lista, ¿eh? Me apresuro a llegar al final y vamos a ver en todo caso por qué no está en esta lista. Planes no le falta. Bueno, el caso famosísimo de Curitiba, para también llegar a nuestros países con todas sus dificultades sociales, económicas y políticas. Sin embargo, se logró el milagro de Curitiba, que es un milagro muy real, hecha de un instituto de planeamiento, el IPUCI, famoso, y un hombre, básicamente Jaime Lerner, con una serie de amigos socios en la acción, que durante 30 años estuvieron trabajando para que esto suceda. La ciudad que tiene más verde por habitante en el mundo, la ciudad que tiene un estándar de vida superior al común en Brasil, una ciudad que sigue luchando para tener una situación social incluyente, claro que muy deteriorada en estos tiempos por los gobiernos que corren y por las pandemias que corren. De todos modos, es un ejemplo considerado internacional. ¿Y por qué no entonces Mar del Plata u otras ciudades de Argentina y de otros países de América Latina? Adelante. En Curitiba, lo principal que promovió Jaime Lerner fue que donde había un vacío, en lugar de explotarlo inmobiliariamente con lotes grandes o pequeños, lo que hacían era crear un parque, así nomás, como responsabilidad del Estado, como bien común. Bueno, me complace decirles que el modelo que hemos hecho nosotros como CEPA en México, 2010-2013, observen que justo fue antes de ganar el concurso de Mar del Plata y trabajar con ustedes, fue aprobado y está implantado. Y esa urbanización que ven ahí, que también es proyecto nuestro, para 14.000 habitantes, es uno de los centros autónomos que se crearon, se construyó. Bueno, uno llega ahí, el auto desaparece, se pone en un estacionamiento subterráneo y todo lo demás es peatonal. Desde las casas más residenciales de tipo social que se ven a los costados, con grandes parques y para familias numerosas, hasta la cantidad de departamentos, hoteles, apart-hotel, etcétera, que están en el área central, que pasa por encima de esa autopista existente. Bueno, el Monterrey de 5 millones de habitantes es el que vemos en la fotito de arriba. No hay verde, no hay espacios públicos. Se salva la trepada al gran cerro que tenemos allí, que es la montaña icónica de Monterrey, porque tiene muchas pendientes. Si no, estaría ya cubierta de periferización o de casas de lujo, como hay en algunos de los sectores también. Pues la propuesta, estudiada participativamente durante 1 año y medio con muchísima participación pública, es descentralizar a la imagen de izquierda abajo, descentralizar el corazón ya compacto y con alguna calidad del pasado, remanente del pasado, en una cantidad enorme de pequeñas y medianas ciudades autónomas, de creciente autonomía, de bajo uso del automóvil, de alta prestaciones de carácter ecológico, natural, social, económica y política. Esto está hecho, es posible también en América Latina y ha recibido varios premios internacionales, que son los principios básicos: descentralización, transporte público, autonomía de los barrios. Adelante. Hay un tiempo que se pasa mientras yo digo adelante y que aparece la placa que nos consume un poco de tiempo. Gracias si lo pueden corregir. Bueno, y ahora estamos el mundo está en un camino estrecho porque tiene mucho precipicio a los costados hacia la sustentabilidad. Y la sustentabilidad nosotros en CEPA la redefinimos como la inteligencia del bien común. La no sustentabilidad es la inteligencia del bien individual. ¿Cómo hago mi casa más privada mía? ¿Cómo hago medianeras más impermeables? O enormes parques alrededor que solo sirven a quien habita esa mansión de lujo.
La insustentabilidad es del transporte automotor individual, ya lo sabemos, ya lo estamos sabiendo todos, pero el camino es estrecho para ir hacia esto, y lo fue y lo está haciendo en el caso de Mar del Plata. Adelante. Entonces voy a recordar algunas de las cosas que creemos que hay que tener en cuenta, y son cosas que ya estamos trabajando con la UNESCO en particular, en Patrimonio Mundial, revisando las premisas para poder producir una verdadera resiliencia, es decir, un salto profundo hacia la sustentabilidad. Adelante, por favor. No, hay un problema, no están saliendo las imágenes que están en medio. Hay que tocar nuevamente. A ver. Ahí donde están las flechitas, hay que tocar cada vez que queremos que aparezca el texto. Y si no, lo lamento, ha sido un error informático probablemente. A ver, sigamos con las dos placas que siguen, que tienen el mismo problema, me parece. Adelante. Bueno, ha sido mal enviado, evidentemente, pero es fácil de reproducir. Esas premisas para el salto profundo son aquellas que tienen que ver con políticas territoriales. Y tenemos que recordar muy bien que este mapa lo hizo el gobierno, creo que era 2009-2013, si no me equivoco, ¿no? No, o el otro, el siguiente. Sí, que no, el 2009-2013, especialmente cuando íbamos a empezar a hacer el Plan Estratégico de Mar del Plata. Y muestra una provincia de Buenos Aires bien hecha por la participación de todas las regiones, por grupos profesionales convocados al efecto, y donde tenemos un territorio entendido, un territorio con direccionales de desarrollo, con características de desarrollo. Lo conozco muy bien, y uno de estos elementos centrales es ver a Mar del Plata, no solo como un gran centro atlántico costero, sino también como un eje, Olavarría, Sur, Tandil, Balcarce, que cosecha lo mejor del interior de la provincia, va desde lo más productivo agrario a lo más productivo turístico. Bueno, si no tenemos premisas de políticas regionales que orientadas hacia la sustentabilidad y no el puro crecimiento, no tenemos destino. Entonces, cuando se encaró el plan estratégico, contábamos ya con este modelo deseable del Plan de Ordenamiento Territorial Nacional para la provincia de Buenos Aires, con intenciones muy claras, y tenemos que trabajar en ese marco. En ese marco, fíjense allá arriba el corredor Ramallo, San Pedro, Varadero, Zárate, Campana. Es un corredor impresionante que puede ser la estrella del desarrollo fluvial industrial, como se lo denominaba un tiempo. La riqueza de todos esos conglomerados de ciudades medias del interior, la riqueza del eje que mencionamos, que viene desde el noroeste y termina en el sudeste, la riqueza de la costa atlántica. Bueno, políticas especiales de desarrollo territorial, no de crecimiento, sino de profundo desarrollo integrado. Esto lo hizo un gobierno determinado. No se implantó ni en ese, ni en el que lo siguió, ni en el que está ahora. Todavía esto no se implantó. No se trata del color político, se trata de la convergencia de ideas, donde todos tienen que ceder un poco para encontrar el bien común para todos, no para cada sector. Esto también, adelante, tiene que estar acompañado de otros patrones, que lamentablemente no salen ahí sus imágenes, les voy a mandar después la copia corregida, que nos dicen cómo tenemos que actuar dentro de las ciudades para la sustentabilidad. Y hoy tenemos conceptos muy, muy claros que no están implantados en Mar del Plata, pero que ya están planificados extensamente, donde el Colegio de Arquitectos ha tenido protagonismo, donde la Universidad de Mar del Plata ha tenido protagonismo, donde sectores económicos han tenido protagonismo, como ir hacia el transporte público de pasajeros, como ir a la ciudad, hacia la ciudad a 30 kilómetros de velocidad, donde ir a la ciudad compacta, donde ir a
consolidar los barrios como sede de la vida de todos los días y no la necesidad de abarrotar el centro permanentemente o irse a una periferia indeseable, donde salvar los maravillosos entornos de Mar del Plata, tanto marítimos como interiores. Bueno, ya vamos a ir a esto más adelante. Adelante. Son conocimientos que ya tienen valor universal, y uno de ellos que hay que volver a poner a luz, como la lámpara de Aladino, yo diría, habría que pedirle a la lámpara de Aladino que ponga muy fuertemente a luz la macroecoforma del territorio original de Mar del Plata. Es casi un prodigio en el país y en la provincia de Buenos Aires, ese sistema serrano y subserrano, esa interfase con la llanura pampeana, que termina en Mar del Plata, y se apodera de litorales magníficos con otros accidentes naturales brillantes como son las barrancas al sur y la albúfera de Mar Chiquita al norte, que ustedes saben que es una reserva de la biosfera de la humanidad, del sistema de Naciones Unidas. Esta macroforma, como las macroformas de Ámsterdam o de cualquiera de los otros ejemplos que hemos visto, es entender el ecosistema en que estamos instalados y actuar en consecuencia para evitar algunos errores que luego son muy caros de pagar. Se ha hablado mucho del sistema de dónde instalado el puerto y cómo sus escolleras han modificado el sistema de playas hacia el norte. Son aspectos socioambientales o económico-ambientales de enorme trascendencia que en algún momento no se entendieron, no se sabían, no se preocuparon, pero que hoy toca el tiempo de ver cómo los vamos corrigiendo para que esa macroecoforma y la potencia del corredor noroeste, sudeste, quede perfectamente y no mágicamente, esforzadamente ponderado, recuperado. Esto tiene que ver con economía, tiene que ver con turismo, tiene que ver con identidad, tiene que ver con patrimonio, tiene que ver con el sistema hídrico, tiene que ver con el sistema de carreteras, tiene que ver con todo, que hay que mirarlo de una nueva manera, que no viene de las disciplinas tradicionales, llámese ingeniería, arquitectura, biología o abogacía, sino de nuevos conocimientos, nueva inteligencia, que corre entre todas estas disciplinas, aprovechando una historia de glorioso desarrollo de disciplinas que hoy ya no es suficiente frente a la complejidad del sistema socioambiental. Adelante. Entonces vamos a mirar concretamente un poco Mar del Plata, 2013-2030, que eran las fechas que pusimos al concretarse el plan y que esperábamos que para hoy, 2021, ya bien avanzado, casi la mitad de ese periodo, pudiéramos ver muchas realizaciones. Al principio nos vamos a preguntar por qué no. Adelante. ¿Cómo resumimos todo lo que se trabajó y de los cuales ustedes van a ver una muestra, una pequeña muestra? En estrategias de un sistema de... Hay una interferencia, no sé qué pasa. Bueno, esto se tradujo en estrategias que además se trataron de tener una versión comunicacional potente en 4 frentes. Y para ser rápidos y sintéticos, se acordó que era necesario un modelo de ecoforma de la ciudad y el territorio, que llamamos Frente Verde, mirando al segundo cinturón agrícola, hortícola, cinturón intensivo, frutícola del país, que es Mar del Plata, después de La Plata, y que tiene que conservar y evolucionar hacia un verdadero patrimonio integral de cultura, de seguridad alimentaria, de belleza paisajística, de manejo ecosistémico, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto con un gran contenido económico, a una ciudad que entró en un proceso que yo no conocía en mi juventud, de mucho desempleo. No conocía en el sentido que no existía en los términos que hay ahora.
Pero la segunda estrategia es la de Mar del Plata, ciudad escenario, modelo de turismo permanente, inclusivo y de calidad en la diversidad. Estamos haciendo hoy el plan de turismo para Brasil y estas mismas cosas, casi 10 años después, están teniendo un éxito enorme en la consideración de este nuevo modelo de turismo que también hemos trabajado con la red internacional de organismos de patrimonio, UNESCO, ICOMOS, etc. Entonces ahí aparece esta ciudad donde el mar sigue siendo su sello de calidad, pero ya un sello de calidad compartido con el Frente Verde, con el Frente Social, con el Frente Económico, actuar simultáneamente y no sectorialmente en todos los frentes, hacer evolucionar la calidad integral y no las cantidades. Es abrumador pensar que nos pueda condicionar la cantidad de edificios de construcción mercantilmente movilizadores, etcétera, que está muy bien, cuando que crece al mismo tiempo las villas miserias y los sitios de exclusión. Hoy ya tenemos que saber que si crece una economía no sustentable, crece una deseconomía no sustentable. Por lo tanto, la tercera estrategia, modelo de sociedad para la equidad social y la solidaridad. Y tenemos que entrar potentemente en el frente social, urbano y comunitario. Para colmo ahora ya enfrentando la pandemia. Pero quién sabe cómo hubiéramos llegado a la pandemia si los 6 años o 7 años anteriores se hubieran desarrollado estas políticas. Y por último, el modelo de desarrollo productivo con fortalecimiento de la economía del conocimiento y la innovación. Mar del Plata es una ciudad que tiene una cantidad de saberes profesionales, extraprofesionales, predisciplinarios, como dice un gran educador italiano, Francesco Tonucci, predisciplinarios, toda esa clase fantástica de trabajadores, pequeñas y medianas empresas, talleres, etcétera, donde tenemos que cultivar ese frente económico y productivo, incluso desde la perspectiva turística. Una Mar del Plata donde la industria del tejido y del pullover tenía un predicamento extraordinario, incluso en el turismo. Una Mar del Plata de la industria pesquera que tenía también un predicamento en el turismo. Por lo tanto, en la multiplicidad de sectores a desarrollar al mismo tiempo y no en la pereza o la ignorancia de que las cosas son entre todos o no son. Adelante. Bueno, esto es lo más detallado que quería mostrarles. No tenemos tiempo para entrar demasiado en detalle, pero el modelo de 4 frentes, ahí lo ven, el gran frente agrario, el frente azul, el frente rojo, que es el modelo social y económico productivo, los grandes ejes de articulación, donde hay que sacar el tren y el automóvil, el camión del centro de Mar del Plata y generar un sistema de bypass integral, interior-exterior, exterior-interior, marítimo-terrestre, terrestre-marítimo y aéreo, por supuesto. Este modelo es muy simple de comprender y es por la primera vez que se habló de este modelo. Adelante. Y yo me enorgullezco de haberlo aprendido de los participantes, gente que sabía todo de la producción del cinturón verde, gente que sabía todo de la pesca y el mar, gente que sabía todo de la construcción, gente que sabía todo de muchos aspectos del urbanismo. Faltando, eso sí, una visión de conjunto, una visión sistémica y no sectorial. Y ahí está como proponíamos que se dibujara el municipio con esos grandes componentes. Una nueva figura, una nueva marca. Las ciudades que no tienen una marca urbano-territorial no tienen esa identidad y esa lectura clara que nos conduce a todos. Adelante. Y bueno, el Frente Verde, que entrándolo a estudiar seriamente, es enorme, es potente, es diversificado, está sano, o estaba hasta el 2013, no conozco muy bien lo que ha pasado después. Adelante. El Frente, perdón, ya lo hemos visto, el Frente Verde. Y lo más importante que quiero dejarles es la imagen, no en la memoria, después lo pueden leer, yo les permito que divulguen esta conferencia, ¿no? Porque participativamente se desarrollaron los programas y los proyectos de cada frente, de cada estrategia.
Por lo tanto, podemos hacer mención de algunas. Fíjense, fortalecimiento de las localidades del interior, que quisimos empezar por Batán y avanzamos bastante. El programa de operaciones concertadas, tratando de generar una cultura de la producción concertada, cooperativas, consorcios, etc. El programa de la gestión de riesgos, para evitar incluso los riesgos de la práctica de pesticidas y fertilizantes mal desarrollada, mal aplicada. Un programa de desarrollo del Frente Rural y Paisajístico, un fortalecimiento de todo el cinturón fruto-hortícola. Y miren la cantidad de proyectos que conseguimos nuclear y acordar. Corredores paisajísticos, restauración y remediación de cavas y canteras, microhidráulica, control de la impermeabilización del suelo, sistema de áreas naturales protegidos. Adelante, por favor. O sea que es un plan estratégico fáctico. Tenía los programas y proyectos listos para implementar, y sobre todo porque ese era el programa y proyectos que podían venir de un laboratorio de la universidad, de una cooperativa gremial, de un centro profesional, en fin, de todos los lados. Gente que presentaba sus proyectos ya soñados y muchos ya escritos y calculados, y hasta en sus costos, que solo faltaba promover. ¿Ustedes quieren hacer esto? Vamos a ver concretamente, sentarnos a ver cómo lo ponemos en práctica. Hoy. Y entonces acá ya viene la primera reflexión. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, la ciudad escenario, la ciudad turística, es una ciudad de encuentros internacionales desde que más o menos yo tengo memoria. Los famosos festivales de cine, los grandes congresos internacionales. Es una ciudad visible en el mundo. Mucho más que La Plata, claramente, mucho más que la capital de nuestra provincia. Y entonces, ¿por qué estamos desperdiciando esto? Ahora, esto no puede ser solo enero, febrero y dentro de poco 15 días de enero y se terminó. Esto tiene que ser general. El Frente Verde se puede visitar todo el año. He ido alguna vez a Sierra de los Padres, 4 o 5 veces en los últimos años, y estaba cada vez más delicioso. He ido a comprar productos del Frente Verde. El turismo se vuelve permanente, o sea, desestacionalizado, inclusivo porque se ofrece a todas las demandas de turismo, que hoy son muy diversificadas, y donde hay que lograr calidad en esa diversidad. Les ofrezco algunos resúmenes que estamos haciendo del plan de turismo de Brasil, para que vean esto. Y yo tengo mucho temor, porque con los nuevos conocimientos, si no renovamos el carácter y el alcance del turismo de Mar del Plata, vamos a ir quedando cada vez más a la saga. Adelante. Y este asunto de la ciudad escenario y todo, tiene esta cantidad de programas y proyectos. Operaciones urbanas concertadas, operaciones, está repetido unos títulos, veo que hay un error acá, o no, no, está distinguiendo los tipos de programas para el tipo de áreas, claro. Hacía mucho que no lo veía. El frente costero hasta el arroyo de la Tapera, desde la Tapera hasta el puerto, desde Punta Mogotes hasta el Faro, revaloración del tramo sur, y con ello, lo que ustedes quieran. Camino Parque, intervención urbanística ambiental en el sector balneario, subproyecto del Torreón, revaloración de la Reserva Turística y Forestal Costanera Sur. Es decir, esta es la riqueza de ustedes, no lo inventé yo, no lo inventó Rubén Pesci ni ninguno de sus asesores. A veces los ordenamos un poquito para que no fueran repetidos, pero esta es una riqueza que ya existía en el 2013 y que me temo que exista todavía. ¿Cuánto se hizo de esto? Me temo que poco. Adelante. El Frente Social, Urbano y Comunitario, acá habría para hablar muchísimo. La creación de centros de encuentro, la creación de dispositivos de atención sanitaria. Se habían empezado a hacer, no tengo noción de qué estado están ahora. Pero esto tiene que ver también con la recuperación y renovación del puerto, que es una pieza clave, con los bypass de tránsito por fuera de la ciudad para robustecer la vida social y comunitaria dentro de la ciudad. Bien, habría una hora para referirse a este frente. Adelante.
Y como ya hemos visto, fíjense la enorme mayoritaria. No, llego un poquito antes. Bueno, hay unos gritos por ahí que aparecen de golpe. Serán de entusiasmo, digo yo. La cantidad de programas y proyectos que hay acá, yo me quedaba admirado. Y no puedo ni leerlos de tantos que son, pero ustedes los van a poder mirar. Están todos publicados en la publicación que se sacó preliminar para antes de la aprobación definitiva del plan estratégico, ¿no? Así que teníamos materia gris, humana, material también, porque acá mucha gente había ya invertido tiempo y recursos y empeño para aplicar todo esto. Era cuestión de decir, empecemos, y hasta alguien podría decir humorísticamente, cierro los ojos y pongo el dedo, porque en lo que pongo el dedo seguro encuentro algo importante y ya acordado. Adelante. Y voy llegando al final. Bueno, el frente económico, productivo y tecnológico para nosotros en particular fue fundamental, porque creemos que no hay buena ecología si no hay buena economía. La buena economía es la buena administración del empleo, del acceso, de la distribución de la riqueza, de la generación de sectores productivos. Y ya había muchas cosas en marcha. Por lo tanto, a ver, adelante, veamos todo lo que allí también se volcó por la riqueza de la participación. Entienden que lo que les estoy mostrando fue coordinado y conducido de alguna manera por quien les habla, con todo su equipo y con participación de mucha gente interesante del propio gobierno municipal, pero fundamentalmente de todas las entidades, las 120 entidades que participaron, porque el que haya dicho en algún momento, me pongo los anteojos, incubadora de empresas de base tecnológica, o el que haya dicho mini parques productivos urbanos, o el que haya dicho banquina de pescadores turísticas rehabilitada o desarrollada, o obras de actualización del puerto, como ven, es bien diversificado y bien abierto. Si a todo el conjunto de los participantes les parecía bien, y nosotros lo avalábamos con nuestra experiencia técnica, se incluía, es convergente, es incluyente, es participativo. Entonces, esto si seguía, si hubiera seguido, si se siguiera, hay que revisarlo. Han pasado 8 años, el país es otro, el mundo es otro. Pero es fácil, es cuestión de sacar y poner cajitas en un nuevo debate, en una nueva búsqueda de acuerdos. Pero la metodología, el sistema de consulta, convergencia y aplicación práctica es el mismo. Adelante. Bueno, y por último y fundamental, un sistema de gestión comunitaria, no de manejo excluyente por parte de la administración municipal, sino una correcta y amplia participación de todos los sectores organizados. Dios mío, Frida, por favor. Un segundo, ¿me permite un instante nomás? Frida, basta. Fuera, vamos. Disculpen, por favor, es parte de la realidad. Yo vivo en el campo, tengo 3 perros y a veces se ponen a ladrar. Disculpen, por favor, es la realidad. Entonces, un sistema de gestión comunitaria que fue muy prestigiosamente, yo diría, analizado, con grandes personajes de la ciudad. Un Instituto Municipal de Planificación Estratégica, un poco a la imagen del IPUC de Curitiba, que ya mencioné, y de otros sistemas modernos, que todas esas ciudades ejemplo tienen, pero ayudado o apoyado por un consejo comunitario, donde se sigue discutiendo todos estos programas y proyectos y estrategias, y se sigue actualizando en forma permanente. Adelante. Miren la organización de este sistema de gestión comunitario, organización que tiene que incluir, por ejemplo, la existencia de foros permanentes en los 4 frentes,
tiene que existir también una agencia de desarrollo y equipos técnicos de cada uno de los frentes. En fin, señores, participación plena de las entidades a través de las asambleas comunitarias y sus comités ejecutivos. Bueno, adelante. Voy terminando. Ese instituto tenía que ir hacia un nuevo código de ordenamiento urbano, orientado a concretar el modelo, no simplemente a paliar diferencias de criterio en el sector del mercado inmobiliario o del sector de la construcción. Mucho más allá de eso, a un modelo de ciudad sustentable orientado al bien común. Bueno, adelante. Entonces yo quiero empezar una breve pero importante síntesis. La misión de ese plan estratégico fue liderar el proceso de la planificación estratégica para el desarrollo sustentable, promoviendo la confluencia de actores o agentes de gobierno y de las actividades sociales, económicas y de conocimiento, en torno a políticas de Estado con enfoque integrado y visión de largo plazo. Adelante, por favor. Y los campos de actuación de este sistema de gestión comunitaria sigue siendo el análisis, investigación y prospectiva, pero también la concreta planificación estratégica permanentemente actualizada, con actuaciones integradas y políticas de calidad de vida. No hay ninguna palabra de grieta acá, afortunadamente. Esto fue escrito hace 8 años y no la queríamos, la grieta. Apoyo a la programación e implementación de actuaciones y proyectos derivados de las líneas estratégicas, evaluación y monitoreo, y campos de acción transversales. La gestión inteligente de la información territorial, la comunicación, la animación, la formación y la cooperación. Adelante. Bueno, y volvemos a repetir prácticamente lo que era ese instituto con sus funciones, ¿no? Todo esto se pensó, se discutió, se elaboró y se publicó. Adelante. Entonces, ¿en qué situación estamos? Bueno, perdón, faltaba una información importante. Mucho más allá de un solo plan estratégico, este proyecto contuvo, como vieron, centenares de proyectos de actuación concretas, de los cuales acá reproducimos un simple gráfico, de movilidad macro y micro. Adelante. Para que tengan una idea de la magnitud del contenido, que no está en la revista que se publicó, por cierto. De nuevo tren de cargas, de Frente Verde, adelante. Todo esto son proyectos concretos y fácticos, para que tengan ustedes una cierta idea, eran más de 100. Bueno, hoy estamos en el 2021, y yo propongo, como amante de Mar del Plata, y responsable de algunos estudios que llevaron al trabajo de muchísima gente de la ciudad, ir a la búsqueda del tiempo perdido, aludiendo a una famosa obra literaria, a la búsqueda del tiempo perdido. Adelante. Quiero resumirles algunas nociones que yo creo que podrían dar inicio a una regeneración, como dice las Naciones Unidas, a través de una nueva cultura del bien común, de lo hecho o de lo que se debería hacer. Ante todo, la convergencia como la primera búsqueda a reiniciar y profundizar. Sin convergencia, agudizando las diferencias y no articulando las coincidencias, con generosidad. Esto lo dijo un rojo, pero a mí me gusta. Esto lo dijo un amarillo, pero también puede ser. Esto me lo aportó un marrón, y quién sabe si no lo habíamos olvidado. Trabajar por la ciudad, por el bien común, por la civis, para que haya una buena urbis. Lo que estoy diciendo son aquellos famosos conceptos que vienen desde la República Romana, hace 2000 y pico años. La política, la polis, el trabajo conjunto para gobernar, darle gobernanza y gobernabilidad a una ciudad. La civis,
que es la base, la riqueza con la cual podemos lograr esa política convergente, y la urbis, que en definitiva es el resultado. Pero hay que empezar no por la urbis y las discusiones, dame un piso más, quítame un piso, déjame lotear el parque agrario, déjame que las playas sean casi de propiedad privada a través de las concesiones a veces malas o exageradas. La convergencia, que es diálogo y que es república, porque si no custodiamos la república, la res pública, la cosa pública, entre la mayoría, entre todos, si lo deseo, no vamos a lograr ningún camino tampoco futuro. Adelante. Quiero que recuerden 2 o 3 palabras de todo lo que estoy diciendo. Y la participación y sus nuevas formas de inteligencia para el bien común, que es lo mismo que la anterior. Porque si sé participar para tener una buena urbis que responda a los deseos de la civis y que esto se transforme en una política pública sustentable, sé que tengo que reiniciar y hacer cada vez más sabia e incluyente la participación social. De distintos colores, porque hacer la participación donde todas las manos tienen el mismo color, alguien diría es más fácil y yo diría es más indecente, porque eso no es participación social, eso es sectarismo. Así que, ¿por qué hay que regenerar a través de la cultura? Regenerar porque no se puede perder ni tiempo, ni recursos, ni riquezas sociales, económicas, culturales, etcétera, a través de la cultura, no del dinero, para arreglar una ciudad. Como los ejemplos que mostré, donde algunos no son ciudades ricas y eran ciudades muy pobres y muy destruidas hasta hace 2 o 3 décadas atrás. Y, en otro sentido, la participación más profunda, convirtiendo, esta es una cosa que nosotros comenzamos a decir ya hace más de 2 décadas y que yo creo fundamental, convirtiendo a los actores sociales en autores o coautores del plan. Como lo fueron los 120 acá, Hubo discusiones, hubo contradicciones, hubo gente que se fue y hubo otra gente que vino, pero hubo intensa participación social y búsqueda de convergencia. Entonces, el tema es, ¿y por qué se olvidó? ¿Qué intereses quizás tocaba de algunos que seguramente no habían participado o no supieron convencer a nadie con su participación y que luego prefirieron ocultarlo, esconderlo? Adelante. Yo les agradezco muchísimo y espero con mucho saber de ustedes y con mucho sabor para mí las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Bueno, sí, primero agradecer, me parece excelente, la verdad que muy interesante todo lo que nos dijo. Y invito a los participantes a hacer alguna pregunta, si tiene usted algunas ya escritas que pueda responder, y si no, hacemos alguna en forma con audio. Muy bien, muchas gracias. Yo, si quieren, hago una. En Mar del Plata siempre estuvo la disyuntiva entre distintos modelos de ciudad, ¿no? Usted, que el modelo turístico, el modelo productivo, el tecnológico ahora, y siempre estuvo la disputa entre estos diferentes modelos. En la experiencia que usted tuvo, ese enfrentamiento de modelos individuales, ¿cómo lo pudo compaginar o qué vio de esta disyuntiva que nosotros siempre vivimos permanentemente entre lo que es el turismo y la producción? Muy bien. Bueno, difícil, no fue fácil, porque se hacían presentes los intereses sectoriales. Algunos buenos y justos, y otros
desmañados que no se conseguían explicar a sí mismos, o eran muy a largo plazo y entonces pasaban a ser utópicos, en el mal sentido de la palabra utopía, porque si la utopía es una forma para caminar, bienvenidas sean incluso las cosas de largo plazo, por supuesto, pero algunos directamente se planteaban como una posibilidad para una Argentina que primero tenía que cambiarse a sí misma también, ¿no es cierto? Pero es interesantísimo lo de Mar del Plata. A mí me parece bien si convergen, si están sentados en la misma mesa y hablan como escuchan, escuchan como hablan. Y esto lo logramos, señores, lo logramos. No hubo ninguna asamblea o sesión participativa que terminara a los gritos, o que echaran a Pesci de la sala, o que echaran al intendente, a pesar de que había críticas contra él. Se pudo trabajar, señores, se pudo trabajar, y ustedes lo saben. La pregunta no es cómo se terminó, sino por qué no se utilizó. La pregunta viene después. La pregunta viene después. Por males que hayan cometido los funcionarios de aquel momento, o no hayan cometido, por errores de algunas opiniones, no importa, se logró un documento para la reflexión crítica. El problema es que no se hizo luego la reflexión crítica. Y yo lo soporté un poco, quiero decir, lo soporté, lo entendí un poco cuando vino el primer gobierno, donde cambió totalmente de signo político y demás. Estábamos frente a otras miradas, evidentemente. Pero después volvió a cambiar el modelo y seguimos en lo mismo. Entonces, no entiendo, realmente no los entiendo. Es decir, entiendo que falta equipos técnicos muy avesados para escuchar y organizar lo que los participantes piden. Faltan equipos técnicos que se acuerden grandes ideas y no que discutan sobre el estilo B más B o el estilo A más C. A veces me hace recordar las ridiculeces de aquel tiempo en que a mí me querían enseñar. Por un lado los Le Corbusianos y por otro lado los Wrightianos. Estúpida contradicción que no hizo avanzar bien el movimiento moderno. No, tenemos que enseñar la diversidad. Tenemos que enseñar la equidad. En las ideas también. En las ideas también. Porque no se trata de pensar solo los más desamparados y perder la capacidad industriosa de los más empresarios. Son todas estupideces de una cultura, la argentina, que todos hoy estamos muy preocupados de su situación. Bueno, si hay alguna pregunta. Sí, yo quisiera hacer un comentario. Sí, bueno. Arquitecto, la verdad que le agradezco. No había escuchado nunca con tanta profundidad y en tan poquito tiempo todo lo que tenía que ver con el plan estratégico. Yo no soy arquitecta, yo soy abogada, fui funcionaria pública de la gestión de Pulti y de la gestión de Arroyo también. Estuve a cargo del Plan Municipal de Accesibilidad. A mí me parece que los contextos políticos han cambiado del 2013 a la actualidad, y rescato una última consideración que hizo recién, que es, no sé si hacen falta ahora ya tantos profesionales de la arquitectura o de las ciencias económicas. Me parece que necesitamos competencias conversacionales para converger en un acuerdo, porque a mi entender las cosas están muy polarizadas. No es hoy, el contexto 2021 no es el contexto 2013. La verdad que yo lo escuchaba a usted hablar y me daban ganas de llorar, porque en el Plan Municipal de Accesibilidad, justamente, que data del 2000, de una ordenanza del 2009, estuvo en un cajón hasta el año 2016, en que la sacamos, la desempolvamos y la reglamentamos, la pusimos en funcionamiento desde el área de derechos humanos fundamentalmente, y hoy otra vez está en el cajón, digamos. Así que no sé qué opina usted con respecto, quería preguntarle, a este cambio de contextos políticos y a la posibilidad de incluir profesionales que tengan capacidades específicas conversacionales para lograr la convergencia. Varias cosas muy interesantes y muchas gracias.
profesionales de varias disciplinas desde ya. Nuestro equipo éramos 10 de todas las disciplinas habidas y por haber. Biólogos, geógrafos, abogados muy importantes de nivel nacional. Bueno, y todas las demás que ahora no estoy nombrando. Expertos en participación social, expertos en educación, etc. Y los que iban a los talleres pertenecían a 120 instituciones distintas, así que saberes distintos estaba lleno. Pero el contexto sí es distinto, es más crítico. No solo en Argentina, a mi juicio, en el mundo. Por de pronto la pandemia que tiñe todo de un rojo intenso que nos ha devorado hasta la fe por momentos, la fe en el futuro, ¿no? Y en segundo lugar, por la perentoriedad de la sustentabilidad, de la insustentabilidad. Lo que está evidenciándose estos días del cambio climático puede ser un desastre para todos. Entonces ahí tienen que ver expertos con el aumento de la temperatura del mar, el aumento del deshielo en el Ártico, y la justicia social, y el aumento de la pobreza. ¿Y qué le voy a decir? Estamos peor, el mundo está peor. Pero también es una virtud de que nos volvamos a congregar para ver nosotros qué pedacitos que podemos hacer. Y les aseguro que Mar del Plata sería un pedazote para Argentina, sería una extraordinaria noticia para Argentina, porque es una de las ciudades más pujantes, con mayor crecimiento, con mayor pobreza, pero con mayores oportunidades también. Ahora hay que cambiar todo, hay que trabajar para el bien común, con otra inteligencia y no con la inteligencia de a ver cuántos pisos más me dejan poner. O cuántos barcos extranjeros vienen a pescar que no deberían. Y la educación está en profunda crisis, lo dicen todos los participantes inteligentes que aparecen por ahí. La educación hay que cambiarla toda, también en la universidad. Esto lo dijo recientemente nada menos que Michel Foucault, uno de los grandes pensadores de la actualidad, donde le preguntaron cuál es el tema central que hay que cambiar, la educación. Y empezando por las universidades, dijo, porque son las que están más atrasadas. Con mi gran respeto y cariño por las universidades de Mar del Plata, por La Plata, por todo lo que ustedes quieran. Pero una cosa es que uno tenga cariño por un tío o por un sobrino, y otra cosa es que avale lo que está haciendo. Hay que cambiar todo, no se puede enseñar pedacitos. Las famosas prédicas nuestras entre nosotros, perdónenme, pero acá seguramente me van a odiar. Seguramente me van a odiar, no me interesa. Arquitectos, ingenieros, agrónomos, paisajistas, todos juntos, señores, y con los biólogos y con los sociólogos y con los asistentes sociales que cumplen una tarea extraordinaria en los sectores más desfavorecidos. Todos juntos, el mundo es uno, ¿no? La globalización comercial es dañina, la globalización cultural es necesaria para reivindicar las identidades peculiares de cada región, de cada geocultura. Bueno, sí, Rubén, yo escuchaba muy atentamente y coincido 100%. A mi humilde gusto, lo que nos hace falta para llevar a cabo eso son políticas de Estado. Claro. Y esa convergencia que tanto usted habla y ese método en el cual nos explicó, que es maravilloso, son de concreciones más allá de los 4 años que duran los mandatos y los cambios de paladar político de este pueblo. La convergencia debería ser la piedra filosofal de poder llegar a acordar un modelo de país, entendiendo la coyuntura que estamos viviendo. El mundo está en peligro y Argentina tiene sus peligros particulares. El estudio que ustedes llevaron a cabo hace 8 años gozaba de muchos privilegios que hoy no tenemos y que realmente son muy problemáticos.
Hoy la cantidad de pobres que tenemos, la cantidad de gente que está abajo de una cultura mínima, es desesperante. Así que algunos de los indicadores que se detectaron ahí están enfatizados, a mi gusto, hoy, y pareciera que todo, o la primer salida que tenemos es a través de poder elevar los medios de producción para atender el primer escalón, que es tener seres de calidad a partir de una alimentación un poco más sustentable. Estaría horas hablando sobre esto, pero Mar del Plata en particular tiene es una micromuestra de lo que es el país. Tiene un cordón hortícola espectacular, tiene un medio de producción como es la pesca, que está explotado al 5%. Tiene una cantidad de producción de kilos de carne por habitante altísima, y está todo desperdigado, tirado en una ciudad. Pero para eso se necesita tener políticas a largo plazo, y ahí estarán los planes estratégicos que surgirán a partir de tener un rumbo, porque esto no se arregla ni en 4 años ni en 8 años. Hay que tener una visión a mediano plazo que nos dé las garantías de poder abordar a una situación mejor de la que estamos hoy. Gracias, Horacio. Comparto, muy bien, muy bien. Y seguro que hay que actualizar algunas cosas. El país ha cambiado, el mundo ha cambiado. Pero me parece que el rumbo está en esos cuadros de proyectos y programas. Vamos a agregar algunas cosas, vamos a enfatizar otras. La miseria, seguramente, pero la miseria alimentaria, la miseria fáctica, junto con la miseria cultural. Porque la reconversión de todo esto, voy a poner un ejemplo de mercado, que no me gustan mucho, pero que dicen algunas verdades. La pesca está al 5%, no solamente porque no se la impulsa debidamente, sino porque a los argentinos no nos gusta comer productos del mar. Así que en el fondo todo es cultural, créeme, Horacio. Por eso las Naciones Unidas dice regenerar, 2 palabras claves. Regenerar, hay que buscar de nuevo en nuestra cultura, en nuestros ancestros, en todos los ancestros. Los que vienen de lejos del norte y de Europa, o los que vienen del sur y de los Andes. Todos los ancestros son importantes, como todos nuestros hijos son importantes. Pero, ¿para qué? Para que a través de la cultura, del cambio de conductas, del bien común hacia el bien común, una república del bien común, de eso tenemos que hablar. Bueno, compartimos, pero hay que empezar, señores, hay que empezar. Hay que empezar, porque si no, a ver, pónganse también un poquito en mi lugar. Hacemos un plan estratégico que tuvimos como 2 años trabajando intensamente, desde el primer llamado del concurso hasta la publicación y que se que terminó. Bueno. Hablé con varios de los protagonistas. No pasó mucho, lo más que pasó es esta charla y algunas otras acercamientos lindos también con el Colegio de Arquitectos del distrito. No pasó mucho. Algunos hinchas como Oscar Romero que me viene a buscar, me hablan, qué sé yo, tengo un quilombo de cosas que hacer y por supuesto estas cosas no se pagan. En el día de hoy tampoco le pagan al conferenciante, ¿no es cierto? No por ustedes, ninguno paga. Por lo tanto, estamos teniendo que rehacer una economía del trueque prácticamente es. Bueno, no está mal, siempre en situaciones perentorias la economía del trueque, en la guerra, ¿no? Dame un pan y te protejo por 5 días la entrada de tu casa, en fin. Tenemos que cambiar todo. Y los pensadores que están hablando, muy pocos tienen algo que decir. Muy pocos tienen algo que decir. Y de los políticos, francamente, casi me quedo con las manos vacías.
porque están confundiendo política con estrategias de poder político. Políticas es el sabio gobierno de la polis, y la polis es la civis, es la sociedad, y la civis hace la urbi, no los arquitectos, por Dios. Tampoco solo los abogados, tampoco solo los biólogos, tampoco solo los albañiles, por cierto, ¿no es cierto? Ni los empresarios. Díganme ustedes, si yo miro, y quería llegar un poco, ahora sí me acerco a los arquitectos con mucho cariño y mucha pasión. Cuando uno dice que una ciudad es bella, es el resultado de todo lo que se vino haciendo en siglos. Y en algunos momentos especiales, donde algunos, como los de Curitiba o los de cualquiera de estas ciudades que hemos visto, supieron cambiar. Ámsterdam la hicieron de nuevo los holandeses en el siglo XVIII. No era así. No era así. La hicieron de nuevo en el siglo XVIII. Bien. Entonces, o vamos a ese cambio profundo, intergeneracional. Esto es otra cosa que me parece importantísima, ¿no? Para los movimientos nórdicos de sustentabilidad, una de las cosas importantes es que los viejos sean los maestros. Y no hacer lo que piden los jóvenes, acríticamente. Atención con eso, ¿eh? Entonces, una sociedad sustentable es una sociedad intercultural, interracial, interdisciplinar, interetaria, intergénero, por supuesto. Yo cada vez trabajo más con mujeres, están por todos lados, y los hombres me parece que se están quedando tranquilos en sus casas. Perdón, no estoy haciendo ninguna agresión, soy hombrecito también, pero en serio, tengo más mujeres que me piden el cambio, que me hablan del cambio, que me preguntan por el cambio. Y de los hombres en general uno lo que escucha es, y no se puede, y es lo que tenemos, frase que odio profundamente. ¿Qué es lo que tenemos? Lo mismo que tenía Leonardo da Vinci, cultivado. Lo mismo que tenía, ¿se entiende lo que digo, no? Cultivando el bien común, con otra inteligencia. Yo quisiera que ustedes conozcan, lo vamos a hacer en una conferencia con el Colegio de Arquitectos, lo que fue el segundo premio de un concurso nacional sobre ciudad sustentable, y lo que propusimos para Mar del Plata. Ya es versión 2021 y no 2013, ya es más actualizado. Y ahí aparecieron incluso cosas más chiquitas, cosas menores para el cambio de conductas. El fondo de la cuestión es el cambio cultural a través de la regeneración de las riquezas que nos precedieron. Así nomás, así de sencillo, señores. Perdón, Rubén. Te puedo decir, puedo agregar algo. Obviamente que estoy totalmente de acuerdo y me siento reconfortado por tus palabras. Hay un tema, vos mencionaste el Colegio de Arquitectos. Hay una declaración que se hizo en julio del 2019 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que se ponen a la cabeza, en la sociedad española, a la cabeza del desarrollo sustentable. Y hay un arquitecto que es Lluís Cameron, un catalán, que es el que políticamente se pone a la cabeza de este movimiento y lleva a declarar acá tengo el texto, es una declaración de emergencia climática y ambiental. Se aprobó en Madrid por todos los colegios, el Consejo Superior de todos los colegios de España. O sea, lo que quiero llegar es que hay una conciencia de sustentabilidad, no solo en los arquitectos, en toda la sociedad. A eso es lo que tenemos que propender. Y si queremos una ciudad sustentable, obviamente que tenemos que arrancar de un plan sustentable, como el que planteó Cepa, como el que tenemos, como el que vos explicaste, que es maravilloso tener esto,
como punto de partida y que no hemos sabido aprovechar. La sustentabilidad es un camino, es el único camino de ida que tiene en toda la sociedad. Y vos mencionaste en tu época la competencia que había en la arquitectura wrightiana o arquitectura racionalista. Esa era la competencia que se planteaba respecto de la arquitectura moderna. Pero ahora la arquitectura tiene que ser sustentable. Es el único camino de ida. Ambitectura, como mencionaste vos, como vos le pusiste el nombre, la ambitectura tiene que ser el único camino de ida. Nosotros en Mar del Plata, volviendo al caso local nuestro, tenemos que plantear esto que es el cambio de pensamiento que tenemos que tener, no solo los arquitectos, todos los integrantes de la sociedad. O sea, a una sociedad sustentable, eso es fundamental, pero no es utópico, no es utópico. Ya lo tenemos en Europa, obviamente, como vos lo planteaste, es un punto de partida, no solo, o sea, los políticos se suman a esto, las políticas se suman a esto. Así que yo lo único que quiero dejar en claro, que el plan que planteó CEPA es fundamental para plantear una ciudad sustentable para el 2030 o, bueno, como objetivo. En un principio, o sea que quiero agradecerte a vos infinitamente esta charla que hemos tenido y siempre la apertura que has tenido para voluntariamente y desinteresadamente plantear todo el conocimiento que vos tenés. Y lo que quiero es proponer, reformular este plan estratégico que ustedes plantearon, tomarlo como iniciativa para el objetivo de Mar del Plata, ciudad sustentable. Bueno, no quiero agregar más nada y solamente te quiero agradecer y darte un abrazo y simplemente mi gran admiración. Gracias, Oscar, muy amable, querido, muy amable. Bueno, ya llevamos 1 hora y media de este encuentro tan grato para todos. Yo quisiera cerrar con si tiene alguna pregunta alguien más y por supuesto invitarte cuando se pueda a Mar del Plata para hacer una reunión presencial que para mí es fundamental, es mucho mejor que esto. Obviamente esto es una herramienta muy valorable, pero obviamente el encuentro personal me parece que es insuperable. Nuestra mutual recorre todos los conceptos que vos transitaste en toda la charla. Coincidimos plenamente con las formas y con los fondos de la ideología. Y bueno, quizás retribuirte a través de un encuentro presencial en los próximos meses, cuando se pueda, para poder seguir trabajando en este tema y poder colaborar como entidad y como ciudadanos para mejorar lo que hoy tenemos. No sé si hay otra pregunta para terminar, pero de mi parte agradecerte de corazón esta reunión y bueno, vuelvo a reiterar, invitarte desde la mutual para cuando se pueda hacer otra acá en la ciudad. Muchas gracias, Pablo, muy amable. Acepto con gusto. Bueno, muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, cerramos aquí. Y bueno, por supuesto, esto va a estar en nuestra página web, está la grabación, así que podemos difundirla para todo aquel que no pudo asistir hoy y quiera verlo. Así que, bueno, muy agradecido a todos los que han participado y nos vemos prontamente. Adiós, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gracias, todos. gracias Rubén.
Adiós, adiós, adiós. Adiós. A todos, a todos.